Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. El canal de Panamá lo controla Panamá. Aquí está. Esta es la imagen del día. La tensión que a esta hora se vive en las calles de Ciudad de Panamá, a donde llegó el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en visita de Estado para explicar sus intenciones de apoderarse del control sobre el canal interoceánico. Grupos de panameños quemaron banderas y muñecos de Donald Trump frente a la embajada, al tiempo que Rubio llegaba al país y el Palacio Presidencial preparaba la reunión en la que le dirá que su país no está dispuesto a negociar el paso entre el Atlántico y el Pacífico. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Petro comparó a Donald Trump con Adolfo Hitler y protestó por la deportación esposados de migrantes colombianos el jueves pasado. La Cámara Binacional de Comercio dice que los aranceles de México y Canadá abren espacio comercial a Colombia, pero teme por ellas en medio de la diplomacia de los micrófonos. Trump decretó aranceles del 25% para México y Canadá. Las respuestas diplomáticas sucederán mañana. Por lo menos una de las víctimas cuyos restos se encontraron en la escombrera murió secuestrada por paramilitares. ¿Y en qué tal esto? El único parque para que los habitantes de Villavicencio tuvieran contacto con la naturaleza se quedó a medio construir. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Ayer en la noche el noticiero Univisión emitió la entrevista del presidente Petro, en la que reitera que Colombia no recibirá deportados esposados como lo recibió el jueves pasado y compara a Donald Trump con Adolfo Hitler. Les presentamos un extracto de las afirmaciones del presidente. Ayer alguien autorizó sin el conocimiento del presidente y eso tiene unas responsabilidades internas, pero la decisión del presidente es: no se aceptan colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 y si personas. aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. El señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, que todo migrante es un delincuente, ¿cierto? Sí. Ha criminalizado un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. No se debe criminalizar grupos poblacionales. Yo no puedo decir todo blanco estadounidense es un explotador, porque estaría cometiendo un inmensísimo error. Y peor aún, no puedo decir son expoliadores y cometen delitos, todos, por ser blancos. No. Claro, porque pero eso mismo, sí, Félix, sí, fue lo que ocurrió allá en Alemania en 1933. Criminalizaron un grupo poblacional, un grupo religioso, y terminó en un exterminio de 6 millones de personas. Hoy, en las calles de las ciudades de Estados Unidos, hay razzias. O sea, ¿usted está comparando a Trump con Hitler? Pues hermano, compare campos de concentración con Auschwitz. Claro, alguien me puede decir, pero es que en Auschwitz mataban y en Guantánamo no, por lo menos masivamente. Y yo te digo sí, pero es que la experiencia que hubo en la humanidad a partir de 1933, que hoy pareciera globalizarse, un 1933 global, debería de una vez, incluso los mismos asesores de Trump, incluso la misma familia de Trump, incluso la misma conciencia de Trump, debería llevar a que no se pueden repetir los pasos. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Podemos especular. Creo que las cosas no van bien. Y que donde peor van a ir es en Estados Unidos. Porque esto va a tener su reacción. Que Colombia se tiene que diversificar, que tiene que mirar hacia todos lados, que eso no es fácil, no, que necesitará un proceso. ¿Usted presentaría esa consulta al pueblo colombiano para que sea el pueblo colombiano el que defina
bajo las normas existentes que ya usted podrá investigarlas, etcétera, etcétera, tiempos. Eso toma un tiempo, ¿no? No mucho. Yo estuve leyendo anoche ¿Ah, sí? en mis horas de angustia todo el procedimiento. Y lo que pasa es que no se ha estrenado en Colombia. Okay. Pero yo creo que es el momento y discutirlo en la cafetería, en la calle, en la casa. Y le quiero preguntar sobre eso. De ese resultado, ¿podría depender su permanencia en la presidencia de Colombia? Es que usted entonces haría lo de Uribe. O no, digamos la extrema derecha colombiana. Una decisión que hay que tomar donde una persona de izquierda puede decir no, ¿cierto? Y una persona de derecha también puede decir no. O una persona que no entiende ni qué es izquierda y derecha puede decir sí. Ponerla como una especie de plebiscito sobre la presidencia, no, pues para eso nos vamos a la reelección. ¿Y lo está pensando? No, porque usted sabe que está prohibida, pero ha estado prohibida otras veces, por ¿no? quienes se reeligieron. Justo antes de la entrevista del presidente, el enviado especial de Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, dio cuenta de su relación armónica con la nueva canciller colombiana y de la armonía diplomática con la que se estaba resolviendo el conflicto por los migrantes. Marco Rubio, como senador de Estados Unidos, fue un crítico constante del presidente Gustavo Petro y su gobierno. Y como secretario de Estado en la más reciente crisis diplomática también se ha referido al mandatario colombiano. Esto dijo en una entrevista con la periodista Megyn Kelly, expresentadora de Fox News. I don't view that we bullied Colombia, nor do I think these articles about, oh, they're going to turn to China. That's absurd. That's an absurd argument. I think the overwhelming majority of people in Colombia, a country I know very well, don't even like their president. I mean, this guy had an election today, he would lose. Well, he'd lose. I mean, he's unpopular in Colombia. En esa misma entrevista, Rubio también señaló que muchos en la clase empresarial colombiana están preocupados por las decisiones del presidente Petro. But I think a lot of their people in their business class are like, what's this guy doing? This is absurd. I mean, y el secretario de Estado explicó que la molestia del gobierno de Estados Unidos no tiene que ver con el trato humanitario que pide para los migrantes deportados, sino porque una vez aprobada la deportación, la autorización fue revocada. Well, we're not interested in bullying anybody, and we don't feel like we bullied Colombia. We feel like we had a deal. Colombia signed a deal. They signed a piece of paper that said, yes, send us these airplanes, and then halfway into the flight, they broke it. Como senador también criticó posiciones de Petro, especialmente su postura frente a los ataques terroristas en Israel. Horas antes de la entrevista de Gustavo Petro, Mauricio Claver Carone, enviado especial de Estados Unidos para América Latina, habló sobre la reconstrucción de la relación con Colombia. Pudimos, obviamente, restaurar los servicios consulares, pudimos, obviamente, no. El tema de los aranceles no se firmó la orden por la diplomacia que hubo. Y dijo que hay una buena comunicación con Colombia. He conversado con la nueva canciller de Colombia, mantengo comunicación con el embajador, y creo que ya hemos sobrepasado y vamos sobrepasando este tema y esperamos que podamos colaborar en otros y que no hayan, y que todos los acuerdos que lleguemos de aquí al futuro, que lo hagamos en buena fe, y que no hayan retracciones de mala fe. Y creo que le hemos mandado un mensaje no solamente a la región, pero al mundo. Nosotros estamos dispuestos a conversar, a colaborar con los gobiernos democráticos de la región, sea de izquierda, sea de derecha, etcétera, para los intereses mutuos, pero cuando hay un acuerdo de buena fe con los Estados Unidos, se cumple. Y las cosas se hacen de cierta forma. Y si no, van a haber repercusiones, y esas repercusiones se sabe que el presidente Trump los toma muy en serio. Claver Carone afirmó que el hecho de que Colombia haya enviado a recoger a los migrantes le ahorró dinero a los Estados Unidos. Los aranceles que decretará Trump contra México y Canadá le abrirían a Colombia varias oportunidades comerciales, pero ello no será posible si sigue creciendo la diplomacia de los micrófonos que a Colombia la podrían llevar a un estatus de revisión arancelaria que la dejaría en peores condiciones. Marta Olaya. María Fernanda, la Cámara de Comercio Colomboamericana y los analistas coinciden que para Colombia sería imposible sustituir en el corto plazo el mercado que perdería con Estados Unidos en una guerra comercial o de palabras. Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara en su entrevista con Univisión que Colombia estaría en condiciones de resistir una guerra comercial si el presidente Trump impone un aumento de aranceles a Colombia, economistas y gremios de la producción hicieron un llamado a la diplomacia. Según cifras de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham, Estados Unidos no solo es el principal socio comercial de Colombia, sino que además aporta el 42% de la inversión extranjera. No es cierto que Colombia esté lista para sustituir el vínculo comercial sólido que tiene con Estados Unidos en el corto o mediano plazo. Las relaciones económicas estables no se construyen de la noche a la mañana. Consolidarlas toma años, incluso décadas.
Es una relación asimétrica en el sentido de que Colombia depende mucho más de Estados Unidos que Estados Unidos de Colombia, y por eso hay que tener un manejo muy de cabeza fría, canales diplomáticos con tranquilidad, porque pues esa relación comercial hay que continuarla fortaleciendo. La política proteccionista anunciada por el presidente Trump aumenta la incertidumbre sobre las posibles medidas que se puedan tomar con Colombia, pese a tener vigente un acuerdo comercial. Colombia, por estar en el ojo del huracán después de aquel tuit del domingo en la madrugada, pues estamos poniendo en riesgo esa dinámica, y muy probablemente con las condiciones que se están planteando por parte del gobierno Trump, pues tenemos mayores probabilidades de que podamos entrar en alguna revisión en algún momento. Aunque el anuncio de aranceles para México, Canadá y China podría representar más oportunidades para que los exportadores colombianos amplíen su mercado con Estados Unidos, la falta de diplomacia podría afectar las relaciones comerciales. Y surgen oportunidades como que los empresarios, ¿no?, los sectores pueden buscar encontrar otros mercados, ¿no?, pueden buscar diversificar también los intercambios económicos, pero en la coyuntura en la que estamos, ¿no?, es fundamental mantener buenas relaciones con nuestro principal aliado, especialmente porque los esfuerzos macroeconómicos que se han venido haciendo por este mismo gobierno han sido importantes, ¿no? En este momento tenemos una inflación que empieza a decrecer. Según AmCham, serían más de 240 oportunidades las que Colombia puede aprovechar para exportar productos de agroindustria, textiles, plásticos, manufactura, entre otros, tras los anuncios arancelarios que empezaron a regir este mes. Los analistas, más que el discurso de dos gobiernos discutiendo por los derechos de su gente, están viendo el choque de dos personalidades políticas, pero coinciden en que las declaraciones del presidente colombiano podría tener impacto directo en nuestro comercio con Estados Unidos. Internacionalistas consultados por Noticias 1 advierten que tras las últimas declaraciones del presidente Petro frente a las políticas migratorias de Donald Trump, muestran a dos líderes que anteponen su figura al momento de tomar decisiones. Un juego que al final siento yo que le gusta mucho a ambos, o que le sirve mucho a ambos gobiernos. El de la grandilocuencia, el de las grandes declaraciones, el de la dignidad por un lado, el del aleccionador y el de América primero por el otro. Según la analista internacional Sandra Borda, las decisiones de Petro frente a los migrantes deja al descubierto fallas internas. Lo que está quedando muy sobre la mesa es algo que ya sabíamos desde el comienzo del gobierno, y es que hay un cortocircuito grandísimo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la figura del presidente. Frente a la comparación que hizo Petro de las prácticas de Trump con la época nazi, deja tensiones en las relaciones a pesar de ser argumentadas. La valoración que hace con respecto a Guantánamo y esa nueva medida del gobierno estadounidense de llevar los migrantes a la base de Guantánamo es una crítica legítima. Este tipo de declaraciones, pues nuevamente tensa aún más la cuerda, ¿no? Pone la relación en unos términos cada vez más complejos. Además, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de una relación entre dos países que tienen dos líderes que ejercen, digamos, o sus formas de gobierno son profundamente personalistas. Respecto a las consecuencias comerciales, los analistas coincidieron que Colombia llevaría la peor parte. Difícil porque en realidad, pues uno reemplazar, o que un país como Colombia reemplace en un periodo relativamente corto de tiempo, muy rápidamente, a su primer socio comercial, pues digamos definitivamente es complejo. Estados Unidos ni siquiera puede construir el argumento de que absolutamente solo puede salir adelante. Si eso no ocurre con un país tan grande y poderoso, mucho menos va a ser cierto para nosotros. La Casa Blanca aún no se ha referido a Colombia tras las declaraciones de Petro y las propuestas inamovibles que expuso el mandatario colombiano. Aunque el presidente Trump anunció el jueves que desde hoy sábado aplicarían aranceles del 25% para todos los productos de México y Canadá, la orden que así lo ordena se conoció hace 2 horas, y en este momento Ottawa y Ciudad de México preparan sus respuestas. Siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá ha generado una respuesta inmediata por parte de ambos países que buscan mitigar los efectos económicos y comerciales de esta medida. Porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles
para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los tres países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Y señaló que la administración mantiene un diálogo constante con el equipo de Trump y cuenta con diversos planes de contingencia para enfrentar cualquier eventualidad. Y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que estos gravámenes podrían incrementar los precios de productos estadounidenses y el efecto que tendrían a millones de familias norteamericanas, consumidores finales de productos como carros, computadores, televisores, entre otros. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos. Es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos. Porque en la medida que tú le pones un impuesto de 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo. Por su parte, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau aseguró que su país asumirá una postura firme. Estamos preparados para dar una respuesta decidida, contundente, pero razonable e inmediata. Y luchará hasta que esta carga tributaria sea anulada. Si se aplican aranceles contra Canadá, responderemos. No cederemos hasta que eliminen los aranceles y, por supuesto, todo esté sobre la mesa. Sobre las 6 de la tarde, el presidente Donald Trump firmó el decreto que impone esta medida. Se espera una respuesta por parte de ambos países. Hay panameños quemando la bandera de Estados Unidos en la visita del secretario de Estado Marco Rubio para formalizar la propuesta en la que Estados Unidos intenta formalizar su intención de asumir el control sobre su canal interoceánico. Anunciaremos los aranceles sobre Canadá y México por varias razones. La embestida del presidente Donald Trump contra los inmigrantes ilegales y la entrada de drogas como el fentanilo a su país fueron el prólogo de una guerra comercial de impacto global. Trump ordenó imponer aranceles del 10% a China sobre los que tiene actualmente y del 25% a México y a Canadá. Mire, México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en el comercio. La presidenta de México y el primer ministro de Canadá anunciaron que sus respuestas serán equivalentes y esperan por los detalles para anunciar cuál será su respuesta comercial y política. Vamos a esperar. China, el rival comercial más importante de Estados Unidos, respondió que en guerras comerciales no hay ganadores, pero que tomará represalias para proteger sus intereses. China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para promover el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales. Trump anunció que también implementará la misma medida contra los países de la Unión Europea. Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal y actual presidente del Consejo Europeo, encabezará el próximo lunes una cumbre con los 27 líderes y el primer ministro británico Keir Starmer para tratar los temas planteados por Trump, incluidos los presupuestos de la OTAN. Y frente a la intención de Trump de apoderarse de Groenlandia, el presidente del Consejo Europeo indicó que el territorio de Dinamarca es asunto esencial para que los países de la Unión Europea lo apoyen. En Panamá también hay molestia, además de la amenaza de Trump de querer apoderarse del Canal de Panamá porque supuestamente hay influencia china en esa vía interoceánica. Hoy llegó a Panamá el secretario de Estado Marco Rubio. Es una falta de respeto a la autonomía. El Canal de Panamá lo controla Panamá y la administración del mismo siempre ha estado en manos panameñas. Y en África también se siente tensión por determinaciones de Trump. El presidente estadounidense ordenó hoy bombardear objetivos del grupo terrorista Estado Islámico en las montañas de Golis, en Somalia. Víctimas y firmantes de paz colombianos resultaron damnificados por la suspensión de los programas de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos en todo el mundo. Los responsables de estos tienen 90 días para explicar el beneficio para ese país en cada programa.
En 2024, Estados Unidos proporcionó el 70% de la ayuda humanitaria que recibió Colombia, alrededor de $150 millones, una cifra mayor a lo que invierte en el gobierno o entidades privadas. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, implementa sus programas a través de contratos y acuerdos de cooperación con diversas organizaciones, incluidas alrededor de 80 no gubernamentales en Colombia y otros contratistas del sector privado, razón por la que afecta a una amplia gama de grupos como Banca Mía, que tiene emprendimientos productivos para la paz y un programa de salud para migrantes y retornados con el que se ha beneficiado a más de 200.000 migrantes. Los recursos de USAID también benefician programas ambientales, como uno que tiene con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corpo Orinoquía, a través del programa Naturaleza Productiva para la Protección Ambiental en Casanare. Incluso desde la Agencia Nacional de Tierra, su director Juan Felipe Harman mostró su preocupación por un programa de esta entidad que se llama Tierras para la Paz y aseguró que la situación sí ha generado una afectación. Sí nos ha golpeado de forma indirecta por la cantidad de expedientes que tiene USAID, que contiene alrededor de 40.000 expedientes para entrega a la Agencia Nacional de Tierras para que nosotros iniciemos la ruta de formalización. Pero señaló que se ha mantenido comunicación constante frente al tema. Nosotros hemos mantenido comunicación permanente con ellos, esperamos que esta situación se normalice de forma oportuna, porque sabemos y somos conscientes de que este trabajo conjunto fortalece herramientas y procesos como la misma sustitución de cultivos. Desde que se tomó esta medida hace unas semanas se están contabilizando 90 días para revisar si se mantiene o no, como lo explica el experto analista internacional docente de la Universidad Javeriana, Camilo González. Cada director de agencia y de departamento que tenga comprometido presupuestos y proyectos en Colombia tiene que reunirse obviamente con el gobierno de los Estados Unidos para revisar si efectivamente, voy a colocar en esos términos, evaluando hacia atrás, el gobierno colombiano ha cumplido en términos de ser un aliado confiable y dos, en que efectivamente la plata que se ha girado es plata que se ha gastado y que obviamente genere resultados. Este noticiero además conoció que colectivos que adelantan proyectos de justicia los han tenido que suspender, como es el caso de Colectiva Justicia Mujer en Medellín, Antioquia. Los informes de investigación de la ADRES y la Contraloría, referidos por el Ministerio de Salud en su alegato ante la Corte Constitucional, no fueron suficientes para que los magistrados le pudieran atribuir a la corrupción al cálculo de la UPC. Pero el Ministerio aún no crea la comisión que le pidieron para hacer las cuentas claras y públicas. Aunque la Corte Constitucional le dio 10 días al Ministerio de Salud para crear una mesa técnica en la que se revise la UPC del 2024 para lograr su suficiencia, está por cumplirse el plazo y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no ha hecho anuncio al respecto. ¿Cómo se construye la UPC? Con la información que brindan las EPS. Y en eso el fallo sí es bastante duro, porque señala que no hay confiabilidad en esas cifras. Para los expertos, esta insuficiencia viene años atrás por un desajuste entre las frecuencias del uso del sistema y lo que el gobierno calculó que debería haber ocurrido. Es que el sistema está desfinanciado y la Corte lo que está pidiendo es, por favor, gobierno, cumpla con su parte del trato, que es girar la cantidad de dinero. Además, consideran que el gobierno tiene planteamientos políticos e ideológicos para solucionar un problema que es técnico. Son como especie de cortinas de humo para realmente, digamos, soslayar la responsabilidad que han tenido y que tienen. La Corte no dio por probado el argumento del Ministerio de Salud, según el cual la corrupción de las EPS había desfinanciado el sistema. Las investigaciones reportadas no son suficientes para demostrar que estas actividades irregulares son la principal fuente de la insuficiencia de la UPC. Argumento que no descarta las irregularidades en el sistema de salud. Que esa pérdida de recursos, que de acuerdo a la Contraloría es cercana a los 12 billones de pesos, no ha tenido efecto sobre la suficiencia. Ahí el fallo es muy débil. El fallo de la Corte debe acatarse o habría medidas disciplinarias y penales, dijo el procurador. Quien quiera que sea servidor público e incumpla sus deberes y no justifique por qué, es sujeto de la disciplina de la Procuraduría General. El reajuste de la UPC podría superar los 15 billones de pesos, pero el gobierno debe recortar 12 billones del presupuesto desfinanciado para este año.
Los desplazados por cuenta del ELN en el Catatumbo ya suman 52.807, que ya amenazan con desbordar la capacidad de atención del gobierno local, regional y nacional. Al territorio campesino invadido, ahora se le suma el territorio indígena de los Bari, en manos de esa organización multicriminal. Familias desplazadas, está el tema de la situación de orden público en el casco urbano de Tibú, donde han sido asesinadas varias personas. Los enfrentamientos entre miembros del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo han dejado 52.807 personas desplazadas. Otras 30.000 en confinamiento, muchísimas más personas en situación de refugio humanitario, refugios temporales que se han habilitado alrededor de lo que ha venido sucediendo. La Agencia Nacional de Tierras anunció hoy un plan de formalización de 30.000 hectáreas en el territorio para que los campesinos desplazados puedan regresar con el título de propiedad a sus predios. En los albergues humanitarios, para identificar casos críticos en los que algunos campesinos digan, vea, yo no quiero volver por ahora en mi tierra, pero mi parcela es esta y estoy en este sitio. La atención a las víctimas desplazadas continúa en esta zona norte del país. Han sido alrededor de 550 toneladas de ayuda humanitaria. Verificando en cada uno de los alojamientos temporales cómo se encuentran los niños, las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Senado estará el próximo 4 de febrero en la región. Una reunión que va a ser los campesinos, todos los representantes que quieren denunciar y buscar apoyo por parte de la sociedad y en especial del Congreso también. Los indígenas esperan que con la declaratoria de la conmoción interior se garanticen sus derechos. Allí hay muchas pretensiones del narcotráfico sobre el territorio, de las multinacionales sobre el territorio. El pueblo barí, igual que muchas comunidades indígenas en el país, sigue enfrentando los efectos devastadores de la violencia, el desplazamiento forzado. Es urgente que se garantice la vida y la integridad de los miembros del pueblo barí, adoptando medidas efectivas de protección frente a la violencia. Las autoridades adoptan medidas con el fin de contrarrestar la violencia en la región. Manizales en el ranking de las 10 ciudades más acogedoras del mundo, lo que indican los indicadores. El portal global de viajes Booking.com dio a conocer esta semana el ranking que sus usuarios hicieron calificando las 10 ciudades más acogedoras en el planeta Tierra. Ganó Sigiriya en Sri Lanka. El tercer lugar fue para Udivisi en Brasil. El sexto a Oriveto, Italia. El séptimo a Manizales en Caldas, Colombia. Y el noveno a Koh Lanta en Tailandia. Esto indica que la querendona, trasnochadora y morena sería su vecina. Esto es lo que indican los indicadores. Only people are getting attacked. Children. I don't understand. Ante la sentida protesta de la actriz y cantante Selena Gómez en rechazo al trato que militares de Estados Unidos les han dado a migrantes mexicanos deportados en la última semana, la página oficial de la Casa Blanca en Instagram publicó este video para intentar restarle peso al mensaje de la artista. I don't know who you're crying for. What about our children who were brutally murdered and raped and beat to death and left on the floor by these illegal immigrants? Pese a la grabación de estas mujeres que se presentan como madres de víctimas de migrantes ilegales, el video de Selena Gómez supera el 1.400.000 vistas en Instagram. I'll try everything. Este es Noticias 1, la red independiente. Las cuchas tenían razón. Ya identificados 2 de los primeros 4 cuerpos recuperados en la escombrera de Medellín, hablan del secuestro de un adolescente que pudo llamar a su familia para notificarle la orden de expulsión de los paramilitares cuando, apoyados por la fuerza pública, se tomaron los barrios pobres de Medellín. El pasado jueves 30 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz reveló la identidad de 2 de los 4 restos óseos que fueron hallados en la escombrera. Se trata de 2 personas, una mujer, una niña de 20 años y un hombre de 28 años, habitantes de la ciudad de Medellín, el joven que tenía una discapacidad física y mental, habitante de la Comuna 13, y la niña habitante de la zona colindante con las comunas 7 y 6 en la zona rural de Medellín.
Según el alto tribunal, la joven salió de su casa a las 7 de la noche del 30 de julio de 2002 para asistir a una reunión de su grupo juvenil deportivo. Esa noche, al parecer, miembros del bloque Cacique Nutibara, que meses antes se habían instalado en San Cristóbal, irrumpieron en la reunión y se la llevaron. El 31 de julio, aún en poder de sus captores y con la esperanza de ser liberada, le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse. Esa fue la última vez que se tuvo noticias suyas. Mientras que el hombre de 28 años estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable. En el 2002 ocurrieron muchas operaciones militares y sabemos todos pues que había una confrontación de todas maneras entre grupos de milicianos de guerrilla y paramilitares, cierto que estos últimos fueron favorecidos por la fuerza pública. El magistrado Gustavo Salazar, que ha estado al frente del proceso, señaló que se trabaja en la identificación de los otros 2 restos óseos hallados y que en los próximos días se anunciaría de quiénes se trata. Pues están en el perfilamiento genético y el análisis forense por parte de medicina legal. Estamos en los tiempos. Organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas coinciden en la importancia de que se sepa la verdad. Buscando que sean identificados y sancionados los verdaderos responsables, que las víctimas sean reparadas de manera integral. Aunque la JEP ya localizó 4 restos humanos, en la escombrera podrían hallarse 500 personas muertas, según indicó Don Berna en Justicia y Paz. No todo en la vida es trabajo. El cortisol, que es la hormona del estrés, baja a niveles mínimos cuando las personas, en vez de tomar pastillas contra el estrés, dedican ratos a un pasatiempo. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el desarrollo de actividades artísticas reduce en un 75% los niveles de cortisol, que es una hormona asociada al estrés. Expertos recomiendan tener algún tipo de pasatiempo para despejarse y cuidar su salud mental. El cortisol se da precisamente por los altos niveles de pensamientos negativos, de estrés, y cuando logramos conectarnos con una manualidad o con un hobby, lo que hacemos es distraer un poco, relajarnos y concentrarnos en sí en una función que en este caso pues es la manualidad. Se sugiere realizar manualidades que le permitan concentrarse completamente en esa actividad. De esa forma podrá apartarse de sus problemas cotidianos y sentirse satisfecho. La decoración con flores o la caligrafía, la escritura, que permiten hacer procesos repetitivos, lo que hace que logremos tener como una satisfacción o el logro personal o el logro emocional, que de alguna manera ayuda también como a contrarrestar esos niveles de ansiedad. Además, se recomienda que los niños y niñas practiquen algún pasatiempo desde una edad temprana para que desarrollen su creatividad y sus capacidades motoras. La inteligencia artificial aplicada a fotografías de tejidos cancerígenos brinda más información que las tradicionales radiografías y, en consecuencia, un diagnóstico más certero. Detectar células o tejidos cancerosos requiere de múltiples estudios que puedan tardar meses. Sin embargo, una colombiana está desarrollando un modelo tridimensional que permite recrear las capas de la lengua para detectar las células cancerosas que en los estudios tradicionales son difíciles de encontrar. Al reproducir un ambiente 3D va a ser mucho más semejante a lo que ocurriría en un ambiente in vivo, como en un tejido real, en un tumor real, ¿sí? Este sistema que procesa las imágenes y las recrea en tercera dimensión son ingresadas en los softwares de libre acceso ANA-SP y Revi-SP, los cuales se encargan de analizar microscópicamente la longitud, solidez o diámetro de las células tumorales. Entonces lo que se hace es literalmente tomamos fotos a los esferoides con microscopía óptica y posteriormente esas imágenes digamos que las introducimos en el software para que este software nos bote datos cuantitativos, digamos de como aspectos de forma, volumen, densidad, diámetros. Este software se encarga de analizar los esferoides de la lengua que las imágenes en 3D le permiten al doctor ver a profundidad las posibles áreas cancerosas. Villavicencio, que es la puerta de las maravillas naturales de la Orinoquía, no tiene un espacio de naturaleza para sus vecinos y visitantes, pero ya pagó por la construcción de uno que la anterior administración dejó a medias y la actual no ha podido echar a andar. ¿Qué tal esto? El proyecto Parque Metropolitano Alma Viva de Villavicencio es una obra de 21 hectáreas que se concibió como una iniciativa integral para darles a los habitantes de Villavicencio un entorno natural que siempre le había hecho falta a la ciudad.
La obra, que inició desde la anterior administración, tuvo un avance del 40% y fue el nuevo alcalde Alexander Vaquero quien se comprometió a avanzar en la entrega de este espacio para los villavicenses, pero en 13 meses de administración no lo ha conseguido. Esta administración en el 2024 solamente avanzó un 10% de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos avanzaron un punto porcentual por mes, ¿sí? Para llegar a un 49.23% de ejecución, para ser un poco más exactos. Aunque en julio del año pasado el alcalde Alexander Vaquero visitó esta obra y aseguró que esta requeriría inversiones adicionales, su entrega se tenía presupuestada para inicios de este año. En 25 días, 26 días no van a terminar el 50% restante. Entonces, la administración nos manifiesta que eso es un problema de ejecución de solvencia económica por parte del contratista, que no ha podido resolver algunos temas. Y así lo dio a entender el secretario de Infraestructura de Villavicencio, Mario Castro, el pasado jueves, cuando explicó las posibles causas del problema. No, nosotros siempre hemos querido que la obra se termine y darle continuidad y entregarla. Pero tenemos un contratista que no ejecuta. A esto se le suma la denuncia de varios trabajadores de la obra a los que se les adeudan salarios, prestaciones sociales y primas desde el año pasado por parte del contratista. Hasta el día de hoy me están debiendo 7 meses y 15 días de liquidación más 15 días de sueldo. La empresa no se reporta, la empresa no da ninguna solución, no va a dar no hay ninguna razón ni grande ni pequeña. Entonces el deseo de nosotros es poder que la empresa nos cancele esos dineros, porque pues ya hemos tocado varias puertas. Y aseguran que se han intentado comunicar con los contratistas, pero ya no les responden ni al teléfono. Ya nos hemos dirigido ante ellos, pero la verdad nos hacen con discursos, excusas. Pues la verdad estamos cansados. Nosotros lo que le pedíamos a la administración es que una vez le paguen al contratista, pues que se puedan saldar también estas acreencias laborales de los trabajadores. Por ahora, el turismo de contemplación, los puentes colgantes, el museo y todo lo que se tiene presupuestado en este espacio natural va a tener que esperar y que no se convierta en un elefante blanco. Noticias 1 insistió ante la alcaldía de Villavicencio para obtener respuestas del alcalde Alexander Vaquero, pero no obtuvimos su respuesta. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Haz parte del canal de WhatsApp de Noticias 1 para estar al día con nuestras emisiones y noticias al instante. Escanea el código QR en pantalla desde tu dispositivo móvil, abre el enlace que te permite ingresar a WhatsApp y en la parte superior derecha dale seguir y harás parte de la comunidad de la Red Independiente. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico, analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la red independiente.